¿Qué es una VLAN? Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN nos permiten que redes IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. Una VLAN es una red LAN independiente. Un ejemplo es que una VLAN nos permite que la PC del alumno y la PC del docente estén separadas aunque compartan la misma infraestructura. Un puerto de switch con la VLAN singular configurada en el mismo se le denomina puerto de acceso. Recuerde que si dos computadoras están conectadas físicamente en el mismo switch, no significa que no se puedan comunicar. Los principales beneficios de utilizar VLANs son los siguientes: seguridad, reducción de costo, mejor rendimiento, mitigación de la tormenta broadcast, mayor eficiencia del personal TI, administración de aplicación o de proyectos más simples. ¿Qué es la seguridad? Los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial. Reducción de costos. El ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de actualizaciones de red caras y más usos eficientes de enlaces y de ancho de banda existente. Mejor rendimiento. La división de las redes planas de capa 2 en múltiples grupos lógicos de trabajo o dominios broadcast reduce el tráfico innecesario en la red y potencia el rendimiento. Mitigación de la tormenta de broadcast. La división de una red LAN en las VLAN reduce la cantidad de dispositivo que puede participar en una tormenta de broadcast. Mayor eficiencia del personal de TI. Las VLAN facilitan el manejo de la red, debido a que los usuarios con requerimientos similares comparten la misma red. Administración de aplicación o de proyectos más simples. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o trabajar con una aplicación especializada sea más fácil. Las ventajas de las VLAN son muy importantes. Con esto lleva a que la productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología VLAN permite que una red admita de manera flexible las metas comerciales. Entonces, es muy importante las ventajas que nos brindan las VLANs. Rango del ID de las VLAN. El acceso a las VLAN están divididos en un rango normal o un rango extendido. El rango normal se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios, incluso en empresas. El rango normal se identifica mediante un ID de VLAN entre 1 y 1005. Los ID 1002 y 1005 se reservan para las VLAN Token Ring y FDDI. Las configuraciones se almacenan dentro de un archivo de datos VLAN denominado VLAN.dat. El archivo VLAN.dat
se encuentra en la memoria flash del switch. VLAN de rango extendido. El VLAN de rango extendido posibilita a los proveedores de servicios que amplíen una infraestructura a una cantidad de clientes mayor. Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de las VLANs de rango extendido. El rango extendido es identificado mediante un ID VLAN entre 1006 y 4094. El rango extendido admite menos características que la VLAN de rango normal. El VLAN de rango extendido es guardado en el archivo de configuración en ejecución. VTP no aprende las VLANs de rango extendido. Tipos de VLAN. VLAN de datos, VLAN predeterminada, VLAN nativa, VLAN de voz y VLAN de administración. La VLAN de datos es una VLAN configurada para enviar tráfico de datos generado por el usuario. Una VLAN podría enviar tráfico avanzado en voz o tráfico utilizado para administrar el switch. La VLAN a veces se le denomina VLAN de usuario. VLAN predeterminada. Todos los puertos del switch son convertidos en un miembro VLAN predeterminado luego del arranque inicial del switch. VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q. El puerto troncal 802.1Q admite tráfico de muchas VLANs. Este tráfico denominado etiquetado o no etiquetado. VLAN de voz separada para admitir voz sobre IP, VoL IP. VLAN de voz requiere un ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de voz, prioridad de la transmisión sobre los tipos de tráfico de red, capacidad para ser enrutada en áreas congestionadas de la red, demora de menos de 150 milisegundos a través de la red. VLAN de administración. Una VLAN de administración es cualquier VLAN que usted configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. ¿Qué es un enlace troncal? Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal permite extender las VLANs a través de toda una red. Un enlace troncal no pertenece a una VLAN específica, sino más bien que es un conducto para las VLANs entre switches y routers. Modos de enlaces troncales. Ahora es momento de examinar las opciones de configuración del modo de puerto de enlace troncal. Modo IEEE. Un puerto de enlace troncal de este modo admite tráfico simultáneo, etiquetado y sin etiquetar. En un puerto de enlace troncal ISL se espera que todos los paquetes transmitidos se envíen con un encabezado. Las tramas nativas, sin etiquetar, recibidas de un puerto de enlace troncal ISL son descartadas. Modo DTP. El protocolo de enlace troncal dinámico DTP es un protocolo de propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP. El DTP es habilitado automáticamente en un puerto de switch cuando algunos modos de enlace troncal se configuran en el puerto de switch. Modo activado de manera predeterminada.
El puerto del switch enviará periódicamente tramas DTP, denominadas notificaciones al puerto remoto. Modo dinámico automático. El puerto de switch enviará periódicamente tramas DTP al puerto remoto. Configuración de las VLANs y enlaces troncales. Algunos comandos para la configuración de las VLANs y enlaces troncales son: primero, veremos cómo crear una VLAN. Primero, para agregar una VLAN tenemos que agregar el comando configure terminal. Con este comando cambiaremos de modo privilegiado a modo de configuración global. Enseguida, con el comando config VLAN ID nos permite crear una VLAN. El ID de la VLAN es el número de VLAN que se creará. Switches para el modo de configuración de VLAN para el VLAN ID de la VLAN. Enseguida, con el comando name especificaremos el único nombre de VLAN para identificar la misma. Si no se ingresa ningún nombre, el número de la VLAN se anexará con la palabra VLAN. Un ejemplo, VLAN OSIE. Enseguida, con el comando end, volveremos al modo privilegiado. Debemos finalizar la sesión de configuración para que la configuración se guarde en el archivo vlan.dat y para que la configuración entre en vigencia. Para la verificación de las VLANs es necesario primero poner el comando div. Con este comando nos mostrará una línea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de las VLANs. Con el comando id nos mostrará información sobre una sola VLAN identificada por el número de ID de la VLAN. Con el comando name nos mostrará la información sobre una sola VLAN identificada por el nombre de la VLAN. Con el comando summary nos mostrará el resumen de información de la VLAN. Los comandos para mostrar interfaces dentro de la verificación de VLAN son: Interface ID. Las interfaces válidas incluyen puertos físicos, incluidos tipo, módulo y número de puerto, y canales de puerto. El intervalo de canales de puerto es de 1 a 6. El comando VLAN nos permitirá la identificación de VLAN en un intervalo de rango de 1 a 4094. El comando switchport nos mostrará el estado de administración y operación de un puerto de conmutación, incluidas las configuraciones de bloqueo y protección del puerto. Para la eliminación de la VLAN es necesario ingresar el comando no VLAN para eliminar la VLAN. El comando show VLAN verifica que la VLAN ya no está en el archivo. Para agregar un enlace troncal, los comandos son: ingresar al modo de configuración global con el comando configure terminal, ingresar al modo de configuración de interfaz para la interfaz definida con el comando interface. Después hacemos que el enlace que conecta los switches sea un enlace troncal con el comando switchport mode trunk. Debemos especificar otro VLAN como la VLAN nativa para los enlaces troncales y EEE 802.1Q sin etiquetar. El comando que hace esta acción es
switch port trunk native VLAN. Para volver al modo privilegiado con el comando end. Para verificar un enlace troncal es necesario ingresar el comando show interface edit switch port. Para eliminar un enlace troncal es necesario el comando no switch port. Con esto se muestra el comando para restablecer el puerto de switch a un puerto de acceso, y en efecto eliminaremos el puerto de enlace troncal. Para eliminar un enlace troncal, el comando utilizado es no switch port. Con esto eliminaremos el puerto de acceso del enlace troncal. Las diferencias entre utilizar redes VLANs y redes sin VLANs es que la red con VLAN agrupa un conjunto de equipos virtuales lógicamente, y cuando no se utilizan redes VLANs se agrupa un conjunto de equipos físicos. Los problemas comunes con los enlaces troncales son falta de coordinación de la VLAN nativa, falta de coordinación del modo de enlace troncal y una VLAN admitidas en enlaces troncales. La falta de coordinación de la VLAN nativa es que los puertos que se configuran son diferentes que las VLANs nativas. El problema de falta de coordinación del modo de enlace troncal es cuando un puerto de enlace troncal se configura con el modo de enlace troncal inactivo y el otro con el modo de enlace troncal activo. Estos errores de configuración hacen que el vínculo de enlace troncal deje de funcionar. El problema de VLAN admitidas en enlaces troncales. La lista de VLAN admitidas en un enlace troncal no se actualiza con los requerimientos de enlace troncal actuales de VLAN. En este caso se enviará tráfico inesperado o ningún tráfico al enlace troncal. Un problema común con configuración de VLAN, como hemos aprendido, cada VLAN debe corresponder a una subred IP única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, no se puede comunicar. Este tipo de configuración incorrecta es un problema común y de fácil resolución al identificar el dispositivo en controversia y cambiar la dirección de su red por una dirección correcta.